¿Qué habilidades mejorar en The Fierce Berserker Kazan, muchachos? Lo primero que tienes que saber que esto va separado a de cómo subir de nivel en The Fierce Berserker Kazan. Ya para eso también hay una guía acá en el canal que seguramente te lo voy a estar dejando en los comentarios. Hoy lo que vamos a ver es cómo colocar cada punto de las diferentes habilidades para armarte el mejor Berserker y así puedas darle con todo a esos jefazos que hay en este juego. Ten en cuenta que se dividen en 4 secciones. Primero que nada, las duales, espadones y lanzas. Como ven, se dividen lo que serían los 3 tipos de arma del juego. Pero además de eso tenemos el apartado de general. Y para poder ir desbloqueando los diferentes puntos, para desbloquear las diferentes habilidades que hay en estos árboles de habilidades, vas a necesitar vencer a enemigos, jefes y también pasar las misiones. Muy importante este punto. Además, ten en cuenta que no solo vas a poder subir de nivel de maestría, que es como se llama acá en el apartado de habilidades, con derrotar enemigos y jefes. Ya con el simplemente hecho de enfrentarte a los enemigos e ir utilizando las diferentes habilidades, vas a ir ganando experiencia en este apartado. Ten en cuenta que estos puntos que vayas ganando conforme vayas subiendo el nivel de maestría de las habilidades, los vas a poder gastar como quieras y también vas a poder restablecerlo sin costo. Es decir, si tú quieres gastar un punto de habilidad en X árbol de habilidades, vas a poder restablecerlo sin ningún problema y así colocarlo en otro punto de habilidad, ya sea porque te gustó o no te gustó la anterior o quieres cambiar de build. Lo hace muy sencillo el juego y no te ponen ningún límite en este caso. Pero ojo, si hay un pequeño límite, algo menor y que sé que a alguno le puede llegar a molestar, y es que para poder seguir subiendo el nivel de maestría tienes que pasar misiones. Cada vez que llegues a un cierto nivel de maestría vas a ver cómo dice que va a estar bloqueado, ya que vas a tener que pasar una misión en específica de la historia para poder seguir obteniendo experiencia y poder seguir consiguiendo puntos de habilidades. Así que ve subiendo esta habilidad y cuando ya veas que está bloqueada, pásate la historia para poder así seguir subiendo las habilidades. Ahora, ¿cómo mejorar y qué mejorar? Lo primero que siempre debes tener en cuenta es que general lo tienes que mejorar sin importar el arma que uses. La sección de general afecta a casi todo lo que hagas sin tomar en cuenta el tipo de arma que uses. Lo segundo es que siempre mejores solo el árbol de habilidades del arma que tengas equipadas. No malgastes puntos en otro tipo de armas. Es decir, si usas duales, mejora general y dual. No mejores nada de otro árbol de habilidades porque no se te será de utilidad. Empecemos con general. Como mencioné antes, mejora este apartado sin importar tu tipo de arma, empezando por la sección de recursos. Recomiendo tener temple sagaz por lo menos en su primera mejora, temple inquebrantable y temple hostil. Estas habilidades ayudarán a que obtengas temple mucho más rápido a través del bloqueo, la esquiva y atacando. Por si no sabes qué es el temple, es esta energía amarilla que está encima de la vida y sirve para realizar ataques especiales y habilidades como la jabalina. Estos 3 puntos de habilidades en la sección de recursos son primordiales para tu aventura, ya que las habilidades y los combos se podrán cargar a través del temple o realizar a través del temple, y esto ayuda muchísimo, especialmente contra los jefes. Lo siguiente es el desvío. Es una buena mecánica que ayuda mucho a aquellos que se les da bien el parry. Súper útil para cuando el enemigo está atacando y tiene poca postura, pero para mí es de las menos útiles de este apartado y se puede reemplazar por otras habilidades de los árboles de habilidades de las armas. Así que recomiendo tener solo un punto en la primera sección o hasta puedes no mejorarlo y aprovechar ese punto en otro lado. En ataque brutal tienes 2 habilidades necesarias para cualquier estilo de juego, la de cosecha y temple. Las 2 son obligatorias porque puedes recuperar a través de las ejecuciones el temple o la vida, dependiendo de por dónde hagas esta ejecución. Excelente sobre todo contra jefes o cuando te quedas sin curas. En cuanto a la jabalina, vendrá por defecto con la primera habilidad. Puedes mejorarla, no está mal, pero lo recomendable es que sea una de las últimas habilidades a mejorar en tu aventura, ya que es muy situacional. Pero eso sí, recomiendo mucho que cuando estés en misiones donde te enfrentes a no muertes,
mejores la habilidad Descanso Eterno, porque al derrotarlos con la jabalina no podrán resucitar. Buenísimo, especialmente cuando hay un arquero de estos no muertos a lo lejos y así lo eliminas y no te da más problema. Pasamos al contraataque, importantísimo en el juego. No importa tu estilo de juego, muchachos, es necesario que aprendas esto para poder usarlo en combate, especialmente contra los jefes. Como ves, un parry que tiene los ataques fulminantes, rompiendo así la postura, y si lo mejoras todo con todos sus puntos de habilidad vas a hacer también mucho daño y vas a tener mucha más apertura para poder realizar este parry. 100% recomendado y necesario que lo tengas. Por último, verás acá la inframorfosis, capaz ni siquiera tú la tengas en tu partida, pero no te preocupes ni te asustes, no es un bug ni nada por el estilo. Es que esta es una habilidad que se desbloquea al derrotar a Maluka, un jefe que ya estás un poco más avanzado en el juego. Te da la posibilidad de transformarte en el Blade Phantom. Sí, la verdad está muy chulo, y si alguno ha jugado Devil May Cry le debe de recordar un poco a las transformaciones de Vergil o de Dante, por lo que con esta especie de transformación podrás atacar y recibir daño sin que te perjudique al personaje, pero no podrás usarla durante mucho tiempo. Así que puedes mejorarla, pero después de tener lo demás mejorado. Eso incluye tus habilidades de arma. Eso sí, recomiendo que tengas la habilidad de contraataque de inframorfosis desbloqueada para que cuando te transformes en el Phantom Blade puedas también desviar los ataques fulminantes. Ya explicado el árbol de habilidades del apartado de general, pasemos ahora con el de las diferentes armas. Tenemos duales, espadón y lanza, pero las tres se dividen igual en lo que sería el ataque rápido o el ataque ligero, luego el golpe potente o el ataque fuerte, la sección del medio donde expone unas habilidades un poco más específicas, y pasamos a lo que sería el esquive y el bloqueo. Estas dos últimas quiero aclarar que voy a dar puntos de habilidades para cada una y las que me parecen mejores en cada una, para digamos un tipo de build o de personaje bastante equilibrado. Pero ya dependiendo del personaje que tú lleves o cómo sea tu estilo de juego, porque sé que hay muchos que se les da mucho mejor el bloqueo perfecto que el esquive, pueden destinar por ejemplo los puntos de esquive al bloqueo de perfecto, o si quieren viceversa, si no se les da tan bien el bloqueo pueden poner los puntos de bloqueo que yo les recomiendo en la parte de esquive. Sin más, pasemos con las armas duales. Empezamos con duales y tenemos la sección de ataque rápido. Mejora el ataque feroz en esta sección para así realizar mucho más golpes. Luego verás que se sigue dividiendo en dos habilidades, teniendo filo resonante, que es una serie de combos muy interesantes, y luego tenemos la tromba del otro lado. Es muy buena, esta habilidad hace mucho daño, es rápida y es efectiva con enemigos grandes como con los pequeños. Es la que más recomiendo yo de esta sección. Mejórala al máximo y así desbloquearás Phantom Lanza Espectral. Ojo, si también mejoras filo resonante al máximo, también podrás desbloquear esta habilidad Phantom Lanza Espectral. Esta habilidad lo que hace es potenciar el daño tanto de filo resonante como de tromba, y además de eso saca lo que sería unos espectros o phantoms que también ayudarán a potenciar este daño. Ojito, y muy importante, recuerda siempre en este tipo de habilidades colocar o asignar el comando respectivo. En golpe potente mejora el impacto titánico para mejorar el final de un combo con este tipo de ataque, y así pasarás a dos habilidades, caza de dragones o vendaval. Es elegir una u otra. Cualquiera de las dos es buena en sí, hacen daño y pueden aturdir al enemigo. La que a mí más me convenció y recomiendo es la de vendaval, porque genera el estado de herida, lo que causa que aumente el daño que infliges. Además, esto lo puedes acumular en el enemigo un total de 10 veces. En desenfreno empezaremos por mejorar el tornado brutal, habilidad que sí o sí te recomiendo mejorar. Excelente para cuando el enemigo está aturdido y quieres infligir mucho daño con solo usar un punto de temple. Importantísimo esta parte. Y además, si la mejoras al máximo esta habilidad, podrás recuperar energía y obtener tenacidad. Importantísimo cuando estamos enfrentando a un jefe final. La siguiente es perforamiento. Si solo tienes la primera habilidad, no es muy recomendable. Esta habilidad brilla teniendo todos los
puntos de perforamiento, más que nada porque aumenta el daño y la duración. Por ello es ideal que la tengas, pero cuando tengas disponible para mejorar todos sus puntos de habilidades. Por último, en esta sección pasamos a Filo Boreal, ideal para esos momentos en que el enemigo está algo lejos y acercarnos rápidamente para continuar un ataque o evitar que se aleje. Además, al mejorarla se puede usar como contraataque y aumenta su uso. Primordial tener esta habilidad en una build de viales. Un breve paréntesis: corriente e ira son buenos puntos de habilidad, pero las tres anteriores habilidades son diferenciales dentro del juego. Si sobran puntos, completa la sección para así tener un personaje más completo, pero de primeras deja las que te recomendé inicialmente. En detección, la habilidad ritmo ligero tiene que ser obligatoria, ya que gastas menos energía al esquivar. Luego sangre fría para que con la evasión recuperes energía y acumules temple. Lo demás puedes mejorarlo, pero no veo los otros puntos tan beneficiosos como los que mencioné anteriormente. Aunque si no eres bueno en bloqueos y no quieres gastar puntos en ese apartado, puedes mejorar también acá la celeridad, ideal para contraatacar, y la disciplina para obtener invulnerabilidad al evadir, lo que te da más tiempo de reacción al momento que te ataque un enemigo o algún jefe. En bloqueo, mejora contracorriente, infliges daño al realizar un bloqueo perfecto. Esto ayudará mucho a bajar algo extra de vida a los enemigos. Además, al agregar el punto en venganza, puedes realizar un contragolpe, maximizando así el daño. Por último, firmeza, sí o sí, ya que disminuye la energía de un bloqueo perfecto. Si quieres especializarte solo en bloqueo, puedes agregar los puntos de detección a tajo destellante, otra habilidad útil para avanzar así hacia el enemigo o usarla como un contraataque. Con el espadón empezamos por ataque rápido. Ahí tienes que mejorar el impulso feroz y dominio aplastante para cargar un ataque y aumentar su daño. Junto a esto, todo lo de tajo letal, potenciando un montón el ataque ligero del personaje. En golpe potente mejora revelación para mejorar el alcance, además de brazo espectral, porque con los espadones usaremos mucho el ataque fuerte para romper posturas y aturdir. Así, con estas mejoras el alcance del arma aumenta y además podrás bloquear mientras estás cargando algún golpe. Unido a esto, agrega la habilidad caza gigantes, especial para acercarte y muy efectiva contra enemigos grandes. Tenla al máximo y recomiendo que si te falta algún punto puedas hacer como yo hice, que me quité el punto que tenía en desvío y se lo agregué a la parte de caza gigante salto, y así potencié esta habilidad. Por último, en esta sección tienes el temple magnificado y rompe límites. Esta última solo aplicarla cuando tengas mejoradas las otras habilidades de golpe potente, y decir que la habilidad de Phantom Tiniebla es buena, pero sería la última que mejore si me sobra algunos puntos de alguna otra sección. En indomabilidad, mejora furor bélico para que cuando carguemos un ataque o en diferentes situaciones en las que estemos atacando, si el enemigo nos golpea, no nos aturda y tampoco nos haga tanto daño. De las primeras que tienes que desbloquear si usas espadón. Junto a esto, mejora voluntad indomable, aumenta el daño y acumula temple mientras se hace un ataque. Y para completar con esta sección, mejoremos la presión impecable. Así reduces el tiempo de carga de un ataque cuando haces otro ataque cargado. Los demás puntos de esta sección no los mejorarías de primeras, ya que el resto de puntos los usaremos en evasión y bloqueo, y ahí te explico el porqué. En evasión vamos a mejorar todas las habilidades excepto la de barrida fúrica. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades hacen que el espadón se sienta ligero y rápido. Esto sumado a que una build de espadón hace que mejores la fuerza, por lo que tu peso y agilidad se vean beneficiados, llevando así a recuperar la energía mucho más rápido y teniendo una agilidad por lo general en B o en A, dependiendo de la armadura que lleves. Así que esquivar y atacar no te consumirán tanta energía y se sentirá muy fluido. En bloqueo, como ves, vamos a mejorar todos los puntos de habilidad, pero más que nada es porque no vamos a poder elegir entre la de impacto de contragolpe y la de oportunidad. Es una o la otra, y la de oportunidad es muy buena porque puedes realizar un desvío después de bloquear. ¿Por qué mejorar estas dos últimas secciones casi al completo? Porque el espadón en este juego es como el modo equilibrado, y en este caso la evasión y el
bloqueo potencian tanto el ataque y movimientos del personaje al utilizar el espadón, lo cual beneficia también al momento de usar los diferentes combos. Por eso digo, si se te da bien tanto el esquive como el bloqueo, te recomendaría mucho usar una build de espadón. Con la lanza en la sección de ataque rápido mejora de primeras el corte y la postura lunar al máximo. A partir de acá, mientras subas de nivel, esta sección es lo primero que tienes que mejorar. Eso sí, si eres como yo y se te da más el bloqueo perfecto que el esquive, puedes dejar sin mejorar el paso lunar, ya que está enfocado en el esquive. Si no eres como yo, mejora todo del ataque rápido. La pose lunar al completo está potente, te da capacidad de atacar casi sin descanso y como extra tienes una sombra que replica tu ataque. En golpe potente no mejorar demasiado. De primeras el corte sombrío para realizar un poco más de daño, punta fugaz para tener más combos y espíritu de lucha para acumular el temple. Esto es importante para usar las habilidades que desbloquearemos más adelante en la lanza. En sucesión, lo primero, mejorar persecutor. Así, cuando aturdas al enemigo podrás atacar mucho más ya que consumes menos energía. Lo siguiente es atrapa sombras o asalto. Yo recomiendo asalto. Esta habilidad hace mucho daño, se puede combinar con la evasión, el ataque ligero, el ataque potente y es la principal de esta sección, así que mejórala al completo. En sutileza, corte fugaz y ataque súbito para tener contraataques con las evasiones. Además, poner puntos en agilidad, que es la que disminuye el consumo de energía al esquivar. Yo en mi caso los puntos de esta parte los puse en la zona de bloqueo, pero acá tienen para cada estilo de juego. Igual las lanzas van mejor con esquivas. Por último, en esta sección, punta lúgubre, que sirve como un bloqueo perfecto con contraataque o una evasión perfecta con contraataque, como prefieras verlo. Pero la pongo porque se puede complementar muy bien con la habilidad asalto emboscada para hacer mucho más daño por la parte de atrás del enemigo. En bloqueo mejora de primero derrumbe y paciencia para así potenciar los diferentes bloqueos. Luego pasa con la habilidad Phantom Onda Ardiente. Recomiendo especialmente esta habilidad para aquellos que les cuesta hacer bloqueo. Colócala, es un bloqueo automático por poco tiempo, pero eso automático y con la habilidad Torbellino dura más. Además, agregar Aquilo Viento, que es una habilidad única, ya que en su segunda mejora hace daño de estado. Esto lo hace una habilidad excelente, haciendo un daño diferencial. Todo lo que mostré, muchachos, los diferentes árboles de habilidades de cada arma es lo que a mí me pareció y lo que probé que estuvo mejor para cada tipo de arma. Eso sí, esto puede llegar a cambiar dependiendo también del tipo de armadura que tengas. Recordemos que en este juego los sets de armaduras tienen habilidades especiales y algunas de ellas pueden agregar habilidades únicas o potenciar otras. Por ejemplo, la de Mata Bestias potencia lo que sería la habilidad de tromba de las duales, teniendo así una nueva habilidad en esta sección de tromba. Y así otras muchas más, donde vas a poder ver que con el set completo puedes potenciar el daño de ciertas habilidades o también de agregarles algún efecto como puede ser fuego o también alguna habilidad como ya les mencioné. Ya lo habrán visto en mi video de 10 consejos donde les muestro o les recomiendo el set de Devora Almas. Por un momento se me olvidó. Pero bueno, muchachos, sin más, les dejo acá este videazo que está buenísimo. Son las 3 de la mañana y yo lo acabo de terminar de grabar y lo voy a terminar de editar. Espero que lo disfruten y los espero en las siguientes guías de The First Berserker Kazan.